Vamos a leer en el capítulo 1 de Efesios, versículo 15. Efesios capítulo 1, verso 15, dice: por esta causa, o debido a esta causa, yo también, o también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, literalmente corazón. Es cardías, por lo tanto la traducción es corazón. Lo que pasa es que los traductores interpretan qué quiere decir corazón ahí, quiere decir entendimiento, a pesar que puede ser que sea mucho más que el entendimiento. El abrir los ojos de vuestro corazón aquí me parece que tiene que ver con todo lo que es el hombre interior, es todo el hombre espiritual. Pero es interesante lo que Pablo pide aquí por los efesios y por todos los que iban a recibir esa carta, que mandó a más que a la iglesia de Éfeso, sino a todos los hermanos de seguramente las iglesias que estaban todas alrededor. Dice alumbrando o iluminando, también es una buena traducción, iluminando los ojos de vuestro corazón, de vuestro ser interior, de ese hombre regenerado, de esa persona convertida, para que sepáis con seguridad o completamente. Esa es la idea del texto original. La palabra saber ahí es oída, que se pronuncia ida, o se debe pronunciar ida, y es un conocimiento completo, total, cuando uno no tiene dudas de una determinada cosa. Además que es un conocimiento perceptivo, tiene que ver con un conocimiento de relación, no meramente con un conocimiento intelectual, pero al mismo tiempo del cual no hay absolutamente duda. Se ha llegado al total conocimiento de una determinada cosa. Ahora, aquí no es que ellos habían llegado, sino que Pablo quiere que lleguen. Entonces él pide para que lleguen a saber completamente cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual Iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Después haremos referencia al capítulo 2, pero vamos a empezar con esto. Hemos dicho que en esta epístola de Pablo a los Efesios se mencionan dos oraciones que Pablo hizo, y las muestra aquí. Es muy común en Pablo hacer esto. Ustedes saben que lo menciona en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 14. También él menciona una oración que hace cuando él escribe la primera carta a los tesalonicenses, y cuando escribe la segunda a los tesalonicenses, también escribe de que él hace oración por ellos. Es interesante tomar en cuenta por lo que Pablo ora. ¿Qué es para Pablo importante cuando ora? Y yo creo que hay que sacar una lección de esto, porque me parece que una manera que cada cristiano tenemos de medir nuestra espiritualidad es haciendo
un análisis de nuestras oraciones, cómo oramos. Cuando el creyente ora exclusivamente por él y por la familia, y a eso se limita la oración, no creo que el creyente ese esté pasando por un buen nivel espiritual. Ustedes dirán, ¿no hay que orar por la familia? Sí. ¿Hay que orar por uno? Sí. ¿Hay que orar por sí? Sí, pero no tiene que ser lo primero eso. El Padre Nuestro no enseñó así, el Señor Jesús. Dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y que después, ¿qué dice? Venga tu reino. Y después, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Ahora sí, el pan nuestro de darnos cada día. Entonces, fíjense en qué lugar viene. Quiere decir que Pablo cuando ora, nunca jamás hace mención en la oración a que él pide por él. Él siempre pide por los demás. Siempre tiene preocupación por las iglesias, por los hermanos en las iglesias, por los problemas en las iglesias. O sea, y al mismo tiempo de que es una buena enseñanza la que él hace, también vemos el corazón de Pablo. ¿Dónde está? ¿Dónde está él en grado de espiritualidad? Y hermanos, acuérdense, si nuestras oraciones son demasiado carnales, porque si nosotros nos ocupamos de nosotros solos, directamente, aún orando somos carnales. No pensemos que la carne en el creyente se manifiesta en pecados depravados, no cosa por el estilo, porque eso ya se debe descartar del creyente. La carne en el creyente se presenta aún haciendo la obra de Dios. En las cosas de Dios se presenta la carne. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y no caer en ese error. Debemos de pensar siempre que hay que poner a Dios en primer lugar. Y en la oración es también el que debe ocupar el lugar primero. Dios es primero en todo. Y cuando oramos lo primero que Señor, tu obra, tu gloria, tu manifestación, los hermanos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y no el Señor no va a dejar de contestarnos después por lo nuestro. No creen que porque lo dejamos en segundo o tercer lugar, que Dios no nos va a contestar. Nos va a contestar mucho mejor, porque Dios lo que quiere es que seamos conscientes de que debemos de dar gloria a Dios en todo, absolutamente en todo. Ahora, otra cosa que nos enseña Pablo es la manera como él destaca la gratitud en la oración. Eso hay que analizarlo. Cómo él destaca la acción de gracias en la oración. Si analizamos la oración que él hace cuando escribe a los colosenses, nos vamos a dar cuenta que del capítulo 1, versículo 3 al versículo 8 es acción de gracias. Del versículo 9 al versículo 11 inclusive, o sea, 9, 10 y 11, allí tenemos exclusivamente la petición. Termina la oración otra vez con acción de gracias, versículo 12, 13 y 14. Analicemos un poco la cantidad de versículos que él usa para dar gracias y la cantidad de versículos que él hace para petición. Y nos damos cuenta que no es ni una tercera parte. Es decir, la petición no ocupa la tercera parte en su oración. Y nosotros nos damos cuenta que es permanentemente. Él, cuando escribe a los colosenses, cuando escribe a los tesalonicenses la primera y segunda epístola, también él pide, pero comienza siempre con gratitud, con gratitud, con gratitud. Ahora, también nosotros cuando empezamos la reunión, siempre empezamos con gratitud. Pero ¿saben lo que tenemos que tener mucho cuidado? De no caer en una trampa, de que esa simple forma de dar gracias a Dios no sea más que un mero compromiso, de decir, tenemos que dar gracias a Dios, pero que no sea el resultado de un examen en la presencia de Dios. Que eso no surja de un trabajo que el creyente hace en su casa permanentemente, recapitulando todo lo que Dios le da permanentemente, lo que le dio y lo que le da. Que nada que lo que tuvo ese día, ni nada de lo que tiene, ni nada de lo que Dios le va a tener, le va a dar, no es de él, es de Dios. Siempre es de Dios. Y analizando siempre eso, realmente va a haber gratitud. ¿Por qué no hay gratitud? Hay por dos cosas que no hay gratitud. Hay muchas más, pero hay dos cosas por lo menos por las que no hay gratitud. Primero, porque no valorizamos lo que recibimos. Nadie da gracias por lo que no valora. Ustedes vayan a la vida práctica.
Ustedes, vos cumplís años, ¿no es cierto? Y directamente si alguien te trae, dices, una florcita o cualquier cosa, dice, mira que me trae. Dice, qué poco que me debe apreciar, ¿no? Ahora uno dice, qué poco que me debe apreciar. No te preocupa la flor, te preocupa lo poco que te aprecia, porque si te apreciara mucho te mandaría mucho. Bueno, puede ser que vos te digas cuánto me aprecia, pero no tiene, y sin poder, yo sé que no tenía posibilidad de regalarme nada, pero mira que sin posibilidad igual me regala. Entonces yo ahí estoy valorizando. Entonces cuando lo veo lo abrazo, le digo, bueno, gracias, pero ¿para qué te molestaste? ¿Para qué esto? En serio te digo, con los apuros que estás, con el problema que tienes de plata, no tendrías que haberme comprado esto, tendrías que haberte quedado allí. Más no, querido, pero yo te quiero mucho y por eso no puedo dejar de hacer algo por vos, o de acordarme cuando vos haces algo, cuando cumplís años, etcétera, etcétera. Miren, hermanos, nosotros no vamos a agradecerle al Señor si nosotros no analizamos primero lo que el Señor nos da. Si nosotros permanentemente no hacemos un examen de cuánto el Señor nos da, ¿qué le vamos a agradecer? La segunda cosa es que no agradecemos nosotros cuando nosotros somos los dueños de la cosa. Cuando decimos, yo trabajo, yo me esfuerzo, yo soy capaz, yo soy inteligente y esto lo recibí porque soy capaz, porque trabajé 20 horas, porque trabajé esto, porque me hagan acá. Entonces, como lo recibí y es el esfuerzo mío y me doy cuenta que soy yo, ¿a quién le voy a agradecer? ¿A yo? No le voy a agradecer a yo. Y si me agradezco a yo, me agradeceré con alguna... Hoy fuimos al zoológico, alguien me llevó al zoológico y una de las cosas que vimos allí es el pavo real. ¿Vieron la cola larga que tiene? Y cuando se levanta las plumas así, se pone así, da vuelta así y está mirando a ver quién lo mira. Bueno, a veces los creyentes podemos hacer así, lo hice yo, mire, lo hice yo, y lo metemos por acá y por allá para que todo el mundo lo vea. Entonces, ¿qué le voy a agradecer a Dios si lo hice yo? Pero cuando el creyente examina que nada recibe, que nada es de él, que todo viene de Dios, directamente surge la acción de gracia sola. No hace falta decir a los hermanos, sean agradecidos. No, directamente surge, porque es un resultado. La gratitud es un resultado del análisis de lo que uno recibe, del favor que uno recibe. Entonces, qué importante. Pablo permanentemente hace esto. Notemos cómo empieza esta oración. Por esta causa también yo, habiendo oído, ¿de qué? Primeramente de vuestra fe en el Señor Jesús. En segundo lugar, de vuestro amor para con todos los santos. Así que yo oí de vuestra fe en el Señor Jesús y oí de vuestro amor hacia los santos. Así que cuando yo oí esto, ¿qué es lo que he hecho? Tan pronto oí esto, di gracias a Dios. Note una cosa, hermano, que él no dio gracias hasta que no tuvo noticias. Cuando vino Timoteo y le dio noticias, porque ustedes saben bien que por primera Timoteo, nosotros sabemos que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para corregir las cosas que faltaban. Cuando vino de vuelta y le dio la información de lo que pasaba en Éfeso, él levantó los ojos al cielo y le dijo al Señor, Señor, te doy gracias. ¿Por qué te doy gracias? Porque hay fe en el Señor Jesús y hay amor entre los hermanos en Éfeso. Es un motivo bárbaro. Gratitud a Dios porque surge ¿de qué? De un análisis que vino por la conversación que él tuvo con su consiervo, Timoteo. Noten ustedes por lo que da gracias. No dijo por el carro que compró ni por el barco que compró el fulano y el otro, no. Hay motivos muy superiores a eso. Qué bueno sería que también cuando alguien compra un carro que le demos gracias a Dios y no que lo envidiemos. Porque por lo regular lo miramos así y nos molestamos. Ay, él lo puede comprar, yo no lo puedo comprar. O si no, y si yo lo compré, yo también me lo voy a comprar mejor. Siempre, ustedes saben que la envidia no es desear lo de otro. Envidia es molestarse por lo que otro compra, por lo que otro tiene. Hay mucho cuidado con molestarse cuando uno ve que otro progresa. Un motivo de gratitud no es un motivo de envidia.
Pero es más importante que nada darle importancia a lo que tiene importancia. Para mí es más importante que tú tengas fe en el Señor Jesús y que tengas amor a todos los santos que tengas un carro. Porque sin carro puedes andar. Pero en la iglesia del Señor sin amor no sé qué vamos a hacer. Sin carro todos pueden venir a la reunión. Hay transporte para venir o uno puede traer al otro. Pero sin amor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sin amor nos vamos a desconfiar. Sin amor nos vamos a mirar de reojo, nos vamos a tener, qué sé yo. Cuando no hay amor, queridos míos, están todas las sospechas, vienen todos los problemas, vienen por falta de amor. Pero qué hermoso es cuando sabe que hay verdaderamente amor. Una iglesia que ama es una iglesia que progresa, sin duda. Una iglesia que no ama, una iglesia que se va para abajo. Ahora, lo que llama la atención es porque escribiendo esta carta, casi al mismo tiempo que Colosas, no dé también gracias por la esperanza. Cuando hacemos un análisis de las dos epístolas, nos damos cuenta las cosas que son similares y las cosas que no son similares, la que hay en una que hay en la otra, y por qué en una sí y en otra no. Porque cuando miramos en Colosenses, dice que damos gracias por la fe en Cristo Jesús, por el amor que tenéis los unos a los otros, está textualmente en las dos epístolas, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, allí se da también gracias por la esperanza. Ahora, ¿por qué aquí no? Miren, Pablo nunca da gracias, ni nunca ora por orar. No da gracias por una costumbre, da gracias por realidades. Si aquí no dio gracias por la esperanza, es porque no podía dar gracias. Cosas habrá oído de la iglesia allí que no le han satisfecho. Por eso, él da gracias por dos cosas, no da gracias por la tercera. Otra cosa que es digna de mención es que no es una costumbre la forma como él dice que da gracias, porque ustedes fíjense, en Colosenses, en Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, él se une con el grupo que está y dice, no cesamos de orar, está hablando en plural. Pero cuando escribe en Éfeso, en este momento que le está escribiendo la carta a Éfeso, está solo en la cárcel, no quedó nadie con él, y entonces él no dice damos, dice doy. Hasta en eso era preciso. Si oraban todos, él dice oramos todos, pero si oro yo solo, digo oro yo solo. Qué importante es, hermanos, la honestidad, la ética en la vida cristiana. Y la ética se muestra en todo sentido. No se muestra solamente en que soy correcto pagando impuestos, no solamente que soy correcto cuando alguien me da un vuelto de una mercadería que compro y me da de más y se lo devuelvo. No, soy ético también cuando oro, soy ético cuando soy ético con Dios y soy ético con los hermanos y soy ético con el mundo. Pablo es ético aún al escribir. Cuando yo vine aquí hace unos días, 15 días va a ser el lunes, yo traía 3 o 4, decimos en Argentina, chucherías, nada que valían $30 o $40. Y en el papel me decía que yo, cualquier cosa que trajera, que la declarara. Y yo declaré que, para que nadie me venga y me ponga dudas por el estilo, yo puse $50. Que si me querían mirar, que me miraran $50. ¿Por qué? Eso algunos dirían, no lo hago nada. Pero hermano, si yo trajese $200 de cosas, yo declararía $200. Y como solamente se puede entrar con valor de 100, pagaría por 100. Y si no, no la traería. No podemos de ninguna manera, no podemos dejar de ser éticos. Tenemos que ser éticos. Más cuando se nos dice que escribamos. Si nos dice, usted trae algo y poner no, y traerlo. Pero es una barbaridad. Es una barbaridad. Hay que aprender de la Biblia, hay que aprender de la palabra de Dios y hay que pagar el precio por esta vida. No es una vida fácil. Es una vida que nos reclama cosas, pero allí está la esencia de la vida. Por eso somos diferentes. Pablo hasta en la oración era ético. Ahora, cuando él termina de dar gracias, empieza a orar, empieza a pedir. Verso 17.
No, verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, aquí está pidiendo, os dé. ¿Qué os dé? Empieza a decir, en primer lugar, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Primera parte de la oración. Que os dé espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación en el espíritu de Él. Desde ya aquí tenemos una frase que es muy difícil de interpretar. No es fácil. Tanto es así que algunos dicen que espíritu aquí tendría que ponerse con mayúscula porque se está refiriendo al Espíritu Santo. Yo no creo bajo ningún punto de vista que esto sea correcto, porque ustedes saben que el Espíritu Santo no hay que pedirlo, ya está en nosotros y se manifiesta en nosotros. Si Pablo estuviera diciendo que os dé Espíritu Santo, directamente es que no lo tendrían, o sea, no sería correcto de que se hable allí del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué espíritu entonces? El espíritu de la regeneración, ellos también lo tenían. ¿Qué espíritu es? Yo indagué bastante esto y les puedo decir que llegué a esta conclusión. Espíritu aquí no tiene que ser tanto un sustantivo como un adjetivo. Porque es muy posible que aquí haya una metonimia de cambio de sustantivo a adjetivo. Y entonces, ¿qué quiero decir aquí? Os dé espíritu, aquí lo que quiere decir es un adjetivo calificativo que Él quiere que los creyentes tengan. O sea, espíritu quiere decir allí, espíritu de sabiduría, sería lo mismo que decía ánimo, que les dé ganas. El espíritu, pues saben que el espíritu es ánimo, es aliento. O sea, que sean alentados. ¿Para qué? Para tener sabiduría. Para que tengan espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría es que tengan sabiduría, pero a través de la revelación. No para que a ustedes les revele, porque ustedes saben bien que la revelación en el Nuevo Testamento está exclusivamente para los apóstoles y profetas. No estaba para los hermanos simples. Y toda la escritura está basada del Nuevo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento también, pero ya están hechas. Aquí estamos hablando de las escrituras del Nuevo Testamento. La escritura del Nuevo Testamento es apostólica y profética, o sea, viene la escritura exclusivamente o por apóstoles o por profetas. Es decir, la mayoría de los libros escritos en el Nuevo Testamento son escritos por apóstoles. Pero los que no son apóstoles es que incuestionablemente tienen que ser profetas. Si ustedes me preguntan, no dice en ningún lado que Marcos y Lucas eran profetas y Judas y Santiago no eran apóstoles. ¿Qué eran? Yo les digo, incuestionablemente eran profetas. Aunque no lo diga la Escritura, lo dice la Escritura, porque dice que la Iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, que si el libro de Santiago es inspirado, si el libro de Judas es inspirado, si el Evangelio de Marcos es inspirado y el Evangelio de Lucas es inspirado y Hechos de los Apóstoles son inspirados, directamente, incuestionablemente, ellos tuvieron que haber sido profetas al sentido del Nuevo Testamento, hombres que recibían la revelación de Dios y la inspiración de Dios y la podían transmitir sin error hasta que el Nuevo Testamento estuvo hecho. Por lo tanto, hermanos, aquí no tenemos que esperar, es que con este texto vamos a justificar que hoy Dios revela. No revela, hoy Dios no inspira, Dios no revela. La inspiración está hecha, la revelación está hecha, lo único que ahora el Espíritu Santo hace es iluminar, que equivale a ¿qué? A interpretar. Conocer el pensamiento de Dios en la Escritura. ¿Qué quiere decir Dios a través de cada Escritura? Y a eso nos lleva el Espíritu Santo. Tampoco es una facultad de los hombres. Por más que nosotros sepamos gramática y la sepamos a la perfección, tanto la hebrea como la griega,
eso no nos da absolutamente ninguna garantía de que nosotros interpretamos bien la palabra de Dios, interpretando solamente la gramática, porque la Escritura es mucho más que gramática, es el Espíritu de Dios. En la palabra de Dios está el Espíritu de Dios. Por eso el Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida, no son simplemente palabras. Está bien que es incuestionable que sepamos el significado de las palabras. Es incuestionable, porque saben una cosa, Dios nos puede ayudar para interpretar un pasaje, pero lo que nunca el Espíritu Santo te va a hacer es enseñarte lo que significan las palabras, por eso tienes que hacerlo tú. Si tú quieres saber lo que es amor, vete al diccionario. No, eso no te lo va a revelar el Espíritu lo que es. Esa parte la tenemos que saber nosotros. Para eso tenemos capacidad y lo podemos hacer. El Espíritu Santo hará aquello que nosotros no entendemos o no sabemos. Por lo tanto, Pablo dice, ay, cómo me gustaría que tengan este espíritu, este ánimo, esta dedicación, esta gana de saber, de conocer lo que Dios ha revelado. Hermanos, ¿ustedes no tienen ganas de conocer lo que Dios ha revelado? Yo me desespero, sinceramente. Me desespero. Y todo el tiempo que puedo me es poco. Cada minuto que pierdo parece que lo estoy robando. Y por eso a veces hasta soy mal educado. Estoy en las casas de los hermanos y cuando menos me descuidé estoy leyendo. Estoy analizando, estoy haciendo. Los hermanos se dan cuenta, por ahí es así, ¿no es así? Por ahí parezco mal educado, porque enseguida me pongo a leer. Pero es más fuerte que yo. Y me parece que perder el tiempo, no sé, no me cuadra. Que Dios nos dé este espíritu, que Dios nos dé este espíritu, esta gana de saber, de indagar. Pero no solamente dice espíritu de revelación, sino en el conocimiento de Él. Ustedes saben que uno de los grandes propósitos que tiene Dios para dejarnos aquí en esta tierra es para que conozcamos ya aquí al Señor. Conocerlo al Señor. Ahora, debemos de decir que la palabra aquí, para que nosotros lleguemos a tener un espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de Él, aquí el conocimiento de Él, hermanos, nunca, ustedes van a ver, ustedes toman el griego, acá nunca es oída. ¿Por qué? Porque conocimiento total de Dios nunca vamos a tener. Conocimiento total de Cristo tampoco. Ya lo dijimos y lo vamos a entender. Hemos comenzado a conocer al Señor el día que nos hemos convertido, pero hay un verdadero conocimiento. El conocimiento que viene a partir de la relación de vida. Yo conozco a Dios por la relación de vida que tengo con Él. A partir de ahí lo sigo conociendo, pero lo sigo conociendo siempre en esa relación. La palabra de Dios me lo muestra y la relación que yo tengo con Él, eso me lo hace más fuerte. No es un mero conocimiento de la mente, es un conocimiento perceptivo a través de la relación que yo tengo con Dios. Yo tengo perfecta comunión con Dios, a menos que haya pecado. Y esa comunión con Dios me hace a mí, directamente, cada día llegar a tener más conocimiento de Dios. No solamente la Biblia nos da conocimiento de Dios, sino que también la oración nos da conocimiento de Dios. ¿En qué sentido? No que nos va a dar un conocimiento que no está en la Biblia, pero a través de la Biblia y con la oración nosotros vamos a ver que cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, nos ponemos a orar delante de la voluntad de Dios, cuando le pedimos a Dios cosas, vamos a conocer a Dios. ¿En qué sentido? ¿Por qué yo pido a Dios una cosa y no me la da? ¿Por qué me pido otra si me la da? ¿Por qué una sí y otra no? ¿Por qué sí una no? ¿Por qué una me la da pronto y por qué otra tengo que esperar? ¿Por qué todo eso tengo que aprenderlo? Y eso lo aprendo en comunión con Dios. Ese conocimiento de Dios me viene por la experiencia de la manera como Él contesta a mis oraciones. Yo sé lo que Él dice, ¿no? Yo sé lo que dice. Voy seleccionando lo que es la voluntad de Dios en la práctica misma de la oración. ¿No dice Santiago que pedimos y no recibimos? ¿Y por qué no recibimos? Dice, porque pedís mal. ¿Por qué? Porque pedís para vuestros apetitos, para vuestra carne.
Entonces, eso se va seleccionando de acuerdo a cómo yo voy viendo. Ahora, claro, si nosotros no estamos acostumbrados a pedir cosas definidas, no vamos a crecer en este conocimiento de Dios. Mire, hermano, si usted necesita una lapicera, no le pida un cangrejo. Si usted necesita qué sé yo, una computadora, no le pida un coche. Usted pídale cosas definidas al Señor. Además de nuestra oración de adoración, donde podemos solazarnos con Dios y decirle te quiero, cuánto me amas, qué bueno eres conmigo, cuántas cosas haces, yo no sé por qué tuviste compasión de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un momento de petición que hay que ir con peticiones propias, que sean bien claras, específicas, que no hable de cualquier cosa. Señor, ¿qué necesito? Que mi hija mejore en el colegio. Y voy a pedir, Señor, mejore en el colegio. Y a ver, dime qué tengo que hacer yo para que mejore en el colegio. Y estoy esperando a ver cuándo Dios va a contestar esa oración. Tengamos conocimiento de Dios en esta forma tan práctica de la oración. Pero dice, alumbrando o iluminando los ojos de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, aquí creo yo, hermanos, con mucha reverencia lo digo, que aquí está el kit por el cual Pablo no dio gracias por la esperanza, porque aquí está pidiéndole a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de conocimiento, de entendimiento en el conocimiento de Él, para que sepáis, alumbrando de los ojos de vuestro entendimiento, de vuestro corazón, de vuestra vida espiritual, de vuestro espíritu, para que sepáis cuál es la esperanza. No tengo duda que habían entrado dudas en Éfeso con relación a la esperanza, no tengo dudas. Dios los ha llamado a una determinada esperanza y además que no solamente eso, que conozcan las riquezas de la herencia que tiene que ver con esa esperanza. Son dos cosas, la esperanza y las riquezas de esa esperanza. Nuestra esperanza, hermanos, es objetiva, no es subjetiva, es objetiva. ¿Por qué es objetiva? Para muchos la esperanza es subjetiva. Ay, cuánto me gustaría estar en el cielo, ver las calles de oro, el mar de cristal. Cómo me gustaría estar en ese lugar tan bello. Tendrá árboles, tendrá flores. Y algunos empiezan a decir, lo empiezan a dibujar, porque hay algunos que son excelentes para poemas, ¿no es cierto? Y nos elevan a cosas fantásticas. No sé cómo será el cielo. Yo lo que sé que será más lindo de lo que yo creo. Pero hermanos, nuestra esperanza no tiene que ser el cielo, no es subjetiva, nuestra esperanza es objetiva. No esperamos tanto el cielo, esperamos a Cristo. Esperamos a Cristo. Ustedes van a ver que permanentemente nuestra esperanza, el pism, es la palabra más fundamental para esperanza, en el Nuevo Testamento siempre es esperar a Cristo. Ahora, es importante tener ese objetivo. Vendrá Cristo, vendrá. ¿Cuándo lo veré? ¿Cuándo estaré con Él? No me importa dónde. En el cielo, en la tierra, en el aire, donde esté Él. A mí me interesa Él. A donde Él está es bueno. A donde Él estará estará la gloria. Esto es importante. Pero dicen, yo no solamente quiero que conozcáis esa esperanza objetiva y que tengáis una fe verdadera en el Señor Jesús y que tengáis amor, pero fe y esperanza se sustentan con la vivencia de la persona de Cristo que viene, y es siempre una vivencia, es siempre una realidad viviente. Pero también no se olviden que con la persona hay mucho y hay una herencia que viene con él. ¿Y qué será la herencia? ¿Una casita de cuánto? ¿De 4x4? ¿De 6x6? ¿De 8x8? ¿De 400 metros cuadrados? ¿Cuál es mi mansión? ¿Qué tendré? Miren, queridos, dice que la iglesia será heredera de Dios
y coheredera con Cristo. Ahora, ¿ustedes saben lo que es coheredero? Es heredar juntamente con el otro todo lo que el otro tiene. Así que la Iglesia no solamente hereda de Dios, es heredera de Dios. Como hijos heredamos lo de Dios. Pero la medida no nos la da eso, porque ahí no tenemos la medida. La medida nos la da cuando nos dice que somos coherederos con Cristo. Heredamos todo lo que es de Cristo con Él. Ahora, ¿y qué es lo que hereda Cristo? Dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 3, el cual siendo el resplandor... No, verso 2. Y en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. La preposición por, en el original es en. Y los traductores la traducen porque creen que Cristo fue un medio por el cual Dios nos habló en el Nuevo Testamento. No, cuando Cristo vino no nos habló, no era un medio, era el mismo Dios que nos habló. Por eso nos habló en Hijo, y la preposición en es mejor traducirla en que por. Dios antes habló por medios. Cuando vino Cristo no nos habló por medio, nos habló por Dios mismo. Cristo es Dios. Él mismo nos habló. Esa es la diferencia del Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, o en el Hijo, a quien constituyó heredero de la cuarta parte, de la quinta parte, de una décima parte de todo lo que tiene Dios. ¿Así dice el texto? ¿Qué dice? Todo. Heredero de todo. ¿Seremos coherederos con Cristo de qué? De todo. De todo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo quiero que ustedes sepan que Dios les dé espíritu de sabiduría y de entendimiento en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y las riquezas de esa maravillosa esperanza. Pero Pablo no queda aquí solo. Dice, ustedes todavía están en la tierra. Y es bueno que tengan esperanza, pero también es bueno que tengan otra cosa. Dice en el verso 18, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder. Este Pablo, yo no sé. Algunos dicen que Pablo tiene un griego pobre. Tendrá pobre porque él hablaba con palabras que podían entender lo común de la gente. Pero mamita querida, tenía un vocabulario que no sé, nunca le faltaban palabras, tenía un montón de palabras. Cuando quería dar una idea, la daba que yo no sé. Miren ustedes, mire cómo empieza. ¿Cuál la supereminente? La primera palabra, supereminente. Hay un superlativo aquí. La palabra supereminente puede ser sobrepujante, pues la palabra es hiperbalón, es decir, es un disparate de grande, es un tremendo. Dice, además de supereminente, dice grandeza. Melletos o mellesos de mega, de lo grande. Supereminente, grandeza. Cada vez lo agranda más. Y entonces dice de su poder, la dinamis. Hermanos queridos, la dinamis no es dinamita, como algunos han dicho de la plataforma, cuando explicaban Romanos 1:16, porque el poder es de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios, la dinamita de Dios. ¿La dinamita de Dios? Dios nos libre. La dinamita de Dios, la dinamita destruye, la dinamita de Dios, ¿qué dinamita? Eso no es dinamita, Dios no, es el dínamo de Dios, es el generador, es el poder que genera vida, no que destruye. Dice, quieren, porque ustedes siguen mandando la palabra saber, quiero que sepáis cuál también es la supereminente grandeza de su poder, de su dinamis, de su poder. ¿Qué es la dinamis? Es la capacidad inherente que una persona tiene para llevar para llevar una determinada cosa a buen propósito, o para cumplir un propósito con capacidad. De las dos maneras se puede explicar. Cuando se habla de una persona, por ejemplo, elegimos a una persona, lo elegimos a él. Bueno, este hombre
lo vamos a poner en una sección de una fábrica para que sea el jefe de esta sección. ¿Por qué lo elegimos a él? Le damos la autoridad para ser jefe de ese lugar, porque tiene capacidad para desarrollar esa función. Es decir, es una capacidad que él tiene porque la adquirió, no es inherente en él. La adquirió, fue al colegio, estudió, o sea, se preparó o estuvo en otra fábrica trabajando y tiene esa capacidad, la tiene él, no es inherente, porque inherente es algo que es natural, surge de él sin recibirlo. Ahora, cuando vamos al Señor, la dinámica del Señor es el poder inherente que hay en él, porque él es poder, no lo recibe, lo tiene. Entonces, ese poder, esa dinámica de él, es ilimitado. Por eso decimos que él es todopoderoso. Aunque, un momentito, chute, no tan todopoderoso. ¿Por qué? Porque hay algunos, sobre todo los islámicos, los mahometanos, que dicen que Dios es tanto el autor del bien como el del mal. Es decir, que Dios ha hecho el mal igual que el bien. Él es el principio de las dos. Hay dos reinos, uno del mal y uno del bien, los dos los hizo Dios. Nosotros sabemos que eso no es así. La Biblia dice que Dios no puede hacer el mal, Dios no puede mentir, Dios no puede. Está incapacitado para hacer el mal. Él es todopoderoso en el reino del bien. Exclusivo, Él hace el bien, no hace otra cosa. Y aunque tenga que castigar el mal, no lo hace por mal, sino lo hace por bien. Los propósitos de Dios siempre son benignos, bondadosos. Él cumple justicia, pero siempre con bondad. Él cumple la ley, pero siempre con benignidad. Nunca jamás sale de esos roles que son inherentes en Él. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ah! Ese poder ilimitado de Él. Dice, tienen que saber cuál es la superente grandeza de ese poder. ¿Pero para quién es ese poder? Para con nosotros. ¿Quiénes nosotros? Dice el texto, los que creemos. Ah, hermano querido, así que esta supereminente grandeza de su poder es para nosotros. ¿Quiénes? ¿Quiénes nosotros? Los que creemos. Los que creemos. Pero no queda Pablo aquí. Sigue todavía diciendo, según la operación. Ay, ¿qué es la operación? La operación es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento, aunque no es muy común. Aparece solamente 8 veces. Es la palabra energía, que no se traduce al castellano. Directamente al castellano se translitera, aunque aquí está traducida por una palabra que no es energía, directamente es operación. En otros lugares se traduce obra, opera. Es la forma de obrar de Dios que, como es siempre, eficaz. Es decir, ese poder de Dios, la grandeza, la supereminente grandeza de ese poder inherente que hay en el Señor, opera en ustedes, opera eficazmente. Opera según la operación del poder de su fuerza. Y usa otra vez 2 palabras más. Quiere decir que en este versículo tenemos dinamis, energía. Tenemos la tercera palabra que dice, como dice la palabra nuestra en castellano, fuerza, poder. Poder es kratos ahí. Está en ¿cómo se llama? En acusativo, pero es kratos, la raíz. Y además, fuerza, isgios. Quiere decir, allí tenemos 4 palabras para poder. Todas hablan de poder. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? El poder que es un productor, diríamos, es un dínamo que produce, genera. Es una operación eficaz, o sea, nunca falla. Dios nunca falla, fallamos nosotros, Él nunca. Además, dice que opera de acuerdo a un poder, kratos, que eso tiene que ver con su personalidad, o sea, opera de acuerdo a su, ¿cómo se dice?, soberanía. Es un poder soberano.
Cuando Él dice sí es sí, cuando Él dice no es no. Cuando Él dice hágase esto, se hizo. Cuando dijo hágase la tierra, se hizo la tierra. Cuando Él dice algo, se cumple. Nunca jamás falla. Es un poder basado en su soberanía. Pero además dice de su fuerza. Y es his aquí, es la fuerza aquí, es lo que habla como un poder en base a recursos. Quiere decir, nunca le fallan los recursos, nunca le faltan los recursos. Empezamos por aquí, muchos recursos. Poder para ordenar, ejecución perfecta y un generador que genera lo que ustedes necesitan, los creyentes en Cristo. Ahora, hermanos queridos, díganme por qué nosotros somos tan débiles, teniendo un poder así. No lo sé. Yo tengo que preguntarme a mí mismo. No le puedo preguntar a ustedes, me pregunto a mí. ¿Por qué eres todavía como eres, Roberto? No sé. Pero no le puedo echar la culpa a Dios. Ese poder está a disposición, porque dice el texto claramente que ese poder es un poder que está a favor nuestro. Ahora, ¿cómo tenemos que reconocer, dice el Señor? Señor, si no muestro más esta realidad, es culpa mía. Y esto es un momento de reflexión. Tenemos que reflexionar. Hermanos queridos, es bueno la reflexión. Y es bueno decirle a Dios, sí, me equivoqué. Me equivoqué no tanto porque anduve mal, no, me equivoqué porque no tomé todos los recursos tuyos para poder vivir de otra manera y para ser otra clase de creyente. Pero para que no tengamos ninguna duda, dice, ¿quieren que les dé un ejemplo? Dice Pablo, ese poder que está a favor de ustedes, para orar en ustedes, yo tengo un ejemplo para mostrarle dónde obró. Dice, ¿y dónde obró este poder? Dice, este poder obró en Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando le resucitó de entre los muertos. Es el mismo. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, le ensalzó hasta la gloria, hasta allí, es el mismo poder que está en nosotros, a favor de nosotros, para que nosotros vivamos vidas de resurrección. ¿Qué les parece? ¿Les parece poco? Por eso Pablo dice, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos. Y, eso es muy importante, sentándose a la diestra, a su diestra, en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Sobre todo, principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ustedes se dan cuenta que esto, la plenitud de aquel que lo llenan todo, es todo el resultado del capítulo. Todo lo que viene desarrollando es para darnos cuenta que Cristo lo que quiere hacer es enriquecer a la Iglesia, es hacer una Iglesia poderosa. Porque la Iglesia tiene que ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a un texto para terminar. Juan 1:16. Juan 1:16. A ver quién me lo lee. Evangelio de Juan. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. Claro. Ahora dice, la Iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, esto es un propósito. Es el propósito de la eternidad, pero es un propósito que ya tiene que cumplirse aquí. Ahora, ¿cómo se cumple este propósito? De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué es plenitud? Pleroma, ¿qué es? Todo lo que Él es. ¿Qué le falta a la Iglesia en la calle 126? Yo no sé. ¿Le falta amor? Cristo tiene. Hay que ir a Él. Y de Él sale amor. ¿Le falta a la Iglesia misericordia? Cristo tiene. ¿Le falta justicia? Tiene justicia. ¿Le falta santidad? Tiene santidad. ¿Le falta rectitud? Tiene rectitud. ¿Le falta servicio? Él también. Todo lo tiene Él. De su plenitud tomamos todos.
Haría una pequeña variación. Yo diría, hermanos, de su plenitud tomemos todos, y gracia sobre gracia. Y eso cambiará la iglesia en 126, en cualquier lugar, y a todos los hermanos donde están representando iglesias, yo no tengo ninguna duda al respecto. Este es el quid de la cuestión. Esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que vivir. Ir a la realidad de la vida. Es Dios operando en nosotros el que cambiará todo lo que corresponde a la vida particular de cada creyente y lo que cambiará totalmente una iglesia. Una iglesia tendrá toda la plenitud de Dios cuando cada creyente tome de esa plenitud. No puede tomar la iglesia en conjunto, no puede decir la iglesia, vamos aquí, vamos a tomar todos un vaso y tomamos de él, como si tomáramos el poder todos juntos. No. Cada uno tiene que tomar su propio vaso y cada uno tiene que tomar. Cuando cada uno tome de eso, la iglesia será lo que son el conjunto de todos sus miembros. Llegó la hora. Les debo el capítulo 2 para mañana. Si no llegamos al capítulo 6 no importa, pero vamos a explicar mañana capítulo 2 y 3, aunque sea brevemente, y nos vamos a ocupar bastante el sábado, el capítulo 4 y el capítulo 5 hasta el 20. Si yo llego hasta el capítulo 5 y verso 20, yo me doy por satisfecho. No sé si ustedes. Muchas gracias.